Esquematizar el constructo de la personalidad es una de las cuestiones más complicadas de realizar al momento de estudiar la psicología propia del ser humano. La complejidad natural de la personalidad presenta una dimensión muy amplia que no se reduce solo a la apariencia física o a la misma sociedad del ser, siendo que estas cuestiones solo sean una pequeña parte de la misma estructura psíquica del ser, en donde la misma abarca muchos aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad propia del ser humano. Siendo una tarea muy complicada organizar a la personalidad misma y entender su funcionamiento a detalle. Es por ello que el día de hoy, con el fin de responder a las preguntas de qué es lo que nos hace actuar como actuamos, y cómo es la estructura de la personalidad, analizaremos la teoría del ello, el yo y el superyo, del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Así que, espectadores míos, comencemos. El ello, el yo y el superyo es una de las teorías más famosas desarrolladas por Sigmund Freud, siendo una que hasta en la era moderna de la psicología, sigue dando de qué hablar. En esta, Freud trata de explicar el constructo de la personalidad, simplificando en tres instancias psíquicas principales: el ello, el yo, y el superyo, en donde estos tres están definidos por la dinámica del conflicto, en donde cada una, están constantemente tratando de imponerse una sobre otra. ¿Suena extraño, no creen? Freud explica que estas tres instancias psíquicas de manera inconsciente luchan entre sí al momento de haber intereses y objetivos de por medio, en donde cada una de ellas, a partir de conducir la conducta del hombre, velan a partir de sus pulsiones primarias satisfaciendo la necesidad a cubrir, siendo esta dinámica de conflicto la principal explicación de su teoría. Ahora bien, explicaré cada una de estas instancias, comenzando con el ello, siendo la instancia más primitiva del hombre. El ello tiene una pregunta base fundamental para empezar a comprender la teoría de Freud, y es: ¿qué nos hace actuar como actuamos? El ser humano tiene muchas bases que influencian a su persona y personalidad. La psicología social toma bases como lo biológico, social, cultural, genético e incluso político que influencian al crecimiento y desarrollo de la psique. Tomando en cuenta esto, el ello es aquella instancia primitiva e inconsciente del humano que busca satisfacer sus necesidades y pulsiones de manera inmediata, independientemente de las consecuencias que éstas puedan conllevar. Siendo que el ello, en el psicoanálisis, se mueve en base al principio del placer inmediato, que como el propio nombre dice, busca satisfacer la pulsión de manera inmediata con la recompensa del placer inmediato. Esta instancia aparece al momento de nacer, mandando los primeros años de vida, hasta aproximadamente los 2 años de edad. El ello se puede definir como la parte instintiva del ser humano. Este instinto actúa en la personalidad de manera satisfactorias a las necesidades y pulsiones. Un ejemplo de esto sería cuando tienes hambre. Si no estás en una situación que te impida comer, lo realizas, al igual que beber agua, dormir, ir al baño e incluso responder al clima presente. En la psicología actual, el ello se entiende como el conjunto de nuestras respuestas automáticas, impulsos biológicos y emociones primarias, siendo llamado el sistema límbico y los procesos implícitos. El ello se encarga de cubrir la parte fisiológica del hombre. Como ya había comentado antes, esta instancia psíquica del hombre no es una de la cual tengamos control consciente de la misma, porque no podemos controlar cuando queremos ir al baño, cuando tener hambre o cuando tener sueño. No es posible controlar estos instintos, es la propia naturaleza humana. Qué genial sería controlar nuestro sueño, ¿no creen? Decidir a voluntad propia sentir sueño, sería un sueño para mí dormir siempre 8 horas, pero no se puede a la verga, siempre me termino durmiendo muy tarde, hijo de su madre. Es una lástima no poder controlar nuestros instintos, pero en cierta medida nos da un orden y una estructura correcta para que nuestro cuerpo siga funcionando de manera adecuada. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante estas pulsiones y necesidades a satisfacer. Porque claro, no siempre podemos cubrir nuestras necesidades de forma inmediata en cuanto nuestro instinto las solicita. En una reunión de trabajo no puedes comer a pesar de sentir hambre, mucho menos ir al baño y orinar a media reunión. Es por ello que la siguiente instancia de la que hablaremos es el yo.
el yo es la instancia encargada de preservar y decidir ante las necesidades impuestas entre el ello y el superyo. Esta instancia aparece a partir de los 2 a 3 años de edad del humano según Freud. El yo busca preservar la integridad y seguridad ante los elementos del exterior, como también llevar un control sobre el instinto del ello y, por lo que veremos más adelante, la estricta moral del superyo. Este aspecto se le denominó como el principio de autoconservación, siendo esto un balance adecuado para la personalidad del hombre y su propia seguridad. Más esto, no hay que dejar de lado que las otras dos instancias también intervienen en esta misma, ya que el propio balance de las instancias que están en el conflicto dicho por Freud implica la influencia una sobre otra de estas mismas. Por poner un ejemplo sobre esto, cuando nos abstenemos de cubrir alguna necesidad por alguna situación en específico, la influencia de las instancias se hace presente, tratando de satisfacer la necesidad a cubrir. Si estamos en un proceso de dejar de ingerir bebidas alcohólicas, nuestro yo crea ese balance que evita la necesidad de beber que tiene el ello, como también de la supermoral del superyo. El ello pide a gritos darle un trago a la bebida, mientras que el superyo crea los sentimientos posteriores a si el individuo decide beber o no beber. En resumen, el yo es la instancia encargada de conservar y proteger al hombre de los constantes elementos provenientes del mundo exterior y de balancear a el ello y el superyo ante las satisfacciones de las necesidades propias del mismo ser. Tiene su propia agenda e intereses y se rige por una lógica distinta, la de lo pragmático y la supervivencia. El yo en la psicología actual se ve como el centro operativo del cerebro consciente, encargado de la regulación y la toma de decisiones adaptativas, siendo llamada como las funciones ejecutivas y de autoconcepto del ser. Hemos visto que el ello y el yo actúa en base a las necesidades y pulsiones del mismo ser, estas sin profundizar en gran medida en la interacción con la sociedad del mismo ser, como también en la misma moralidad. Es por ello que la siguiente instancia de la que hablaremos es el superyo. El superyo. Esta es la instancia encargada de establecer normas de conducta en base a la percepción del propio ser y del mundo exterior que éste experimenta. El superyo según Freud aparece a partir de los 3 años de edad y es la principal causante de generar y ejercer los sentimientos en el yo, donde sentimientos como la culpa, el remordimiento o la angustia son generadas anteriores o posteriores a la toma de una decisión. Como les digo, esto bajo las bases de la moralidad del individuo que éste mismo tiene. Por ejemplo, el superyo aparece al momento de finalizar una decisión importante que haya tomado el individuo, en donde a partir de la misma dependiendo del resultado obtenido, el superyo expresa los sentimientos obtenidos de ese resultado, que pueden variar entre sentimientos negativos o positivos. El superyo se entiende hoy en la psicología actual como el resultado del aprendizaje social, las normas culturales internalizadas y la capacidad de autoevaluación, siendo esto llamado la internalización social y la metacognición. En resumen, es la instancia encargada de analizar y reflexionar sobre las acciones realizadas en el día a día. Esto con el peso de la moral y la percepción del propio individuo. Vaya, pensé que explicarlo me tomaría más tiempo. ¿Qué mamadas, Freud? Dame más contenido, por favor. Hemos visto a lo largo de este video que la teoría de Freud en cierta medida explica de manera clara cómo funciona la personalidad del ser humano a partir de esta simplificación de estas 3 entidades del yo propiamente. Pero aquí surge la pregunta importante, ¿esto que acabamos de estudiar es realmente útil? Sabemos de antemano que Freud, a pesar de ser el padre del psicoanálisis, muchas de sus teorías han sido duramente criticadas y cuestionadas a lo largo del tiempo, siendo esta teoría no mucho menos cuestionada. Como en este canal no somos criticones y nos vale madre la opinión de la gente que lleva muerta más de 100 años, vamos a analizar lo bueno y lo malo de la teoría del ello, el yo y el superyo, de Freud. Una de las cosas de las que más se le reconoce a la teoría de Freud, es que es muy acertado su estudio sobre los impulsos y motivaciones inconscientes e inaccesibles. En la psicología actual, a este acierto de Freud actualmente se le conoce como los procesos implícitos, siendo estos aquellos procesos que realizamos de manera inconsciente y que tenemos el control voluntario de las mismas. Así que, más un punto para Freud. Más esto mismo, esta teoría explica de muy buena manera cómo nosotros como humanos tratamos de regular y controlar nuestros impulsos y en cierta parte, la explicación de sentimientos posteriores a las tomas de decisiones y cómo estas mismas las controlamos. Siendo en la psicología moderna un parteaguas para el estudio del desarrollo moral y la psicología en menores.
Le agregamos otro punto al señor Freud, dando el último acierto, y esto desde mi punto de vista, es que esta teoría es sencilla de entender en términos generales. Solo contiene 3 aspectos claves a entender, y los antecedentes de la misma, aun con las críticas de la simplificación excesiva y la falta del rigor científico, dan a entender muy bien este modelo presentado por Freud, así que, le sumamos un punto más al viejo cochino este. Si bien, y a pesar de que en términos generales, y vistas para un público casual de la psicología, e incluso para consultantes normales de la terapia psicológica, siendo sencilla de entender y da un buen resumen sobre el funcionamiento y estructura de cómo es el funcionamiento de la mente y la personalidad, esta teoría, como ya lo hemos mencionado, fue duramente criticada y cuestionada en su momento por otros referentes de la psicología clásica. Y no es para menos estas críticas, una de las mayores observaciones que se hicieron fue su falta de validez científica. Los conceptos del ello, el yo y el superyo no son posibles de comprobar de manera empírica ni medible en cualquier tipo de investigación, siendo esto un problema para la comunidad científica de la época, que hacía que no tomaran demasiado en cuenta las investigaciones de Freud y en cierta parte, las dieran por poco predictivas y sesgadas, ya que su investigación se basó en un sector muy pequeño de la Viena del siglo XIX. Así que, menos 1000 de aura para Freud. Otro de los puntos en contra de la teoría es su visión tan pesimista del desarrollo humano, como también la simplificación y subestimación del inconsciente. A lo largo de la segunda tópica de Freud, hace mucho énfasis en los problemas del crecimiento personal y cognitivo de los seres humanos, recalcando de gran manera los conflictos internos y cómo el inconsciente predomina en la personalidad de los humanos, recalcando su incapacidad de tomar decisiones importantes. Además, con los avances en la psicología actual, el ello, el yo y el superyo es una simplificación muy grande sobre la mente humana. Menos un punto al viejo cochino. Freud fue uno de los pensadores más empedernidos del siglo XIX e inicios del siglo XX. A pesar de ser duramente criticado a lo largo de toda su carrera, es innegable el impacto que tuvo con sus investigaciones. Siendo el padre del psicoanálisis e impulsor de muchas prácticas clínicas y sociales, el debate sobre sus investigaciones ha sido lo que la psicología actualmente es. El yo y el ello es uno de sus ensayos más debatidos hasta el día de hoy, siendo una obra muy bien estructurada que nos ha ayudado a entender este concepto tan difícil de entender como lo es la personalidad. Sus ideas han aportado a entender la propia mente del ser humano y el potencial que ésta misma tiene, siendo ni mucho menos uno de sus mejores trabajos de investigación. Hemos llegado al final de este extenso video. Les agradezco su confianza a todos aquellos que se quedaron al final de este video. Me alegra poder volver después de casi 5 meses sin subir ningún video. Gracias a todos, les recomiendo que pasen a ver mis otros videos y logremos crear una gran comunidad alrededor de este gran canal. Nos vemos pronto, chao.